Bien, en el siguiente caso que vamos a tratar se llama el cambio o el delta de la energía cinética. Y vamos a llegar a esto que se llama el work o el trabajo que nosotros conocemos en física. Bueno, para llegar a esto tenemos que tomar algunos conceptos básicos que ya debemos tener en física y los vamos a aplicar acá. Vamos a hacer de cuenta de que tenemos un alambre de esta forma y que adentro de ese alambre encontramos una perla como el que encontramos en las manillas. Cuando se construyen las manillas son perlitas que van incrustadas, son varias perlas que van incrustadas en el alambre. Este es el ejemplo que queremos hacer. Entonces, si nosotros queremos aplicarle una fuerza, le aplicamos una fuerza a esta perla para hacerla mover en esta dirección, la cual vamos a llamar la dirección D. Entonces, esta fuerza tendría una componente en Y, en este caso así, y en X, en este caso así. En ese orden de ideas, vamos a decir que la única fuerza o la única componente que está trabajando en esta transferencia de energía es la fuerza que está en X, que es esta que tenemos acá. Esta sería la fuerza que está en Y. Recordemos que este vector que tenemos acá puede ser graficado de esta forma como un vector resultante. Entonces, seguiríamos con el concepto que tenemos. Entonces, volvemos a que acá tenemos f de x, que es la componente de x, por una distancia, que es lo que nos está indicando esta multiplicación acá. Entonces, para ser un poco más claros, nos decía Newton, con su segunda ley, que una fuerza, en este caso en x, es igual a la masa por la aceleración que tenemos en x. Entonces, necesitamos buscar una expresión para el trabajo, una expresión que nos explique cómo es que esta fuerza está actuando en este caso, en este sistema de la perla. Bien, entonces, sabemos que cuando aplicamos una fuerza, la aceleración es constante. Si le aplicamos una fuerza a esta perla finalmente, a nosotros empujarla con esa dirección que llevamos hacia allá, ella va a llegar a un punto más adelante. Y significa que esa fuerza tiene una aceleración constante. Entonces, este ejemplo que lo vamos a dar es si estamos aplicando una fuerza constante, la cual tiene una aceleración, por lo tanto, constante. Dado eso, podemos utilizar una de las fórmulas que utilizamos o que conocimos en el movimiento unidimensional. Más exactamente, podemos utilizar aquella fórmula que decía que la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más aceleración, dos veces la aceleración en x. Recalco que es en x porque en realidad es el único que nos interesa acá. Se está moviendo hacia allá, no importa que el vector esté apuntando hacia allá, su componente es la que nos interesa. Su componente en este caso es este, que si recordamos cómo salía una componente, por ejemplo, de un vector a de x era igual a coseno del ángulo que formaba. Bien, continuamos entonces con la explicación de lo que teníamos acá, que nos diría lo siguiente: velocidad es igual al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por una distancia. Recordemos que esta distancia era la que llamábamos x menos x sub 0. Es exactamente lo mismo que nosotros ya conocemos, sino que le vamos a decir es una distancia que viajó la partícula. Entonces resolvemos esto en función de aceleración para tratar de reemplazarla aquí, la aceleración que tenemos en x.
finalmente, pues bueno, resolvamos la ecuación. Nos quedaría velocidad al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado igual a 2 veces la aceleración en x por la distancia. Si resolvemos eso, solo para x nos quedaría velocidad inicial al cuadrado menos velocidad inicial sobre 2 veces la distancia igual a aceleración en x. Y esto que tenemos acá es lo que nos interesa. Sin embargo, vamos a ordenarlo un poco más. Nos quedaría un medio de la velocidad al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado menos un medio de la velocidad al cuadrado. Bueno, acá queda un poco complicado esto porque quiero llegar a una teoría de que en realidad lo que nos interesa a nosotros acá sería un medio de la velocidad al cuadrado menos un medio de la velocidad inicial al cuadrado igual a la aceleración por x. Entonces, en realidad lo que a nosotros nos interesa sería el 2D, que nos quede simplemente allá. Bueno, coloquémoslo entonces en función de esta fórmula de allá arriba. Vamos a utilizar esta que tenemos acá, esta función, y la vamos a reemplazar en esta ecuación. Bien, entonces nos daría eso como una f de x igual a masa, la masa de la partícula, por la aceleración, o sea que sería velocidad al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2D. ¿Aceleración en dónde? En x. Lo único que hice fue reemplazar este por este que está acá. Lo metí allá, este lo metí allá. No fue nada más extraño. Bien, vamos a limpiar un poco la pantalla. Nos quedaría entonces una multiplicación, lo que tenemos aquí abajo. Nos quedaría f de x igual a masa por velocidad al cuadrado sobre 2D menos masa por velocidad inicial al cuadrado sobre 2D. Una forma más ordenada de esto es coloquemos solo un 2D, como es nos queda de la forma homogénea de fraccionarios, masa por velocidad al cuadrado menos masa por la velocidad inicial al cuadrado sobre 2D. Realmente nos interesa a nosotros saber es cuál fue la energía cinética en cada uno de los tiempos, ¿no? Si por ejemplo estábamos aquí en este punto que tenemos acá, hay una energía cinética, y si llegamos a este segundo punto también está expresando una energía cinética, dado que hay una fuerza y una aceleración actuando ahí. Entonces realmente lo que nos sirve a nosotros, si recordamos la ecuación de la energía cinética, era que K era igual a un medio de masa por la velocidad al cuadrado. Esta velocidad puede ser nuestra velocidad inicial para efectos de esta ecuación, o puede ser esta velocidad, dependiendo del punto donde estaba, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es llegar a encontrar el delta de esto. Para eso necesitaríamos deshacernos de esta D que tenemos acá. ¿Cómo hacemos para deshacernos de esta D? Simplemente tomamos la ecuación F fuerza en X por distancia. Este está aquí dividiendo, está multiplicando el 2, entonces lo pasaríamos solo la D para allá, de tal forma que nos quede sobre 2 esto. Sería igual a un medio, ya no tenemos este de acá, ya paso al otro lado, entonces podemos escribir todo esto como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado menos un medio de la masa
por la velocidad inicial al cuadrado. Esto que tenemos acá es un cambio en la energía cinética. Por lo tanto, podemos decir que aquí se realizó un trabajo. Y al tener nosotros esta igualdad y al tener nosotros este dato que tenemos acá, podemos decir, un poco más de orden, pero vamos a lanzar esta flecha para acá y de acá. El resultado de estas dos podemos decir que el trabajo es igual a fuerza en X por la distancia, que es lo que teníamos justo acá.